Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. ¿Qué te define a ti? Si alguien te pregunta en estos días quién eres, ¿cuál sería tu respuesta? A propósito de esto, John Newton, el gran compositor de himnos cristianos, entre ellos el que cantamos en muchas iglesias, Sublime Gracia, dijo lo siguiente: yo recuerdo dos cosas, que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. ¿Qué te define a ti? Hoy comenzamos el estudio del libro de Ruth y hoy también lo terminamos, así que les invito a quedarse ahí y no despegarse de este devocional en casa. Para eso les voy a invitar a que abran sus Biblias en el primer libro, en el primer capítulo de Ruth. Y ahí vamos a leer, vamos a introducir un poco esta historia que tiene muchas cosas interesantes. Les invito entonces a leer Ruth capítulo 1. En el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con sus esposas y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí, y sus dos hijos, Mahlón y Quilión, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí les dijo a sus dos nueras: miren, vuelva cada uno a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en su nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías. Váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, los esperarían ustedes hasta que crecieran y por ello se quedarían sin casarse. No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz deshechas de llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron
Apenas llegaron, hubo una gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí? Si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada con su nuera, Ruth la Moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. Mi nombre es Panky y este es el Devocional en Casa, y les invito para que esta mañana me acompañen al estudio del libro de Ruth. Escuchemos esta hermosa adoración para comenzar a meditar en la palabra de Dios. No sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz. Fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración. Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé. No me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Qué te define a ti? Esa es la pregunta que quiero que tengas en la mente y en tu corazón en todo este devocional en casa. El libro de Ruth, como dijimos hace un rato, es un libro muy breve, por eso hoy vamos a comenzar y hoy vamos a terminar de hacer el estudio de este libro. El versículo 1 nos dice muchas cosas porque nos pone en un contexto histórico y también geográfico. Dice que estos hechos, esta historia ocurrió al mismo tiempo que uno de esos líderes caudillos estaban gobernando Israel. Miren lo que dice. En el tiempo en que los caudillos gobernaban al país, hubo allí una época de hambre. Ahí está, en aquella época. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a tierra de Moab. Entonces el versículo 1 nos da mucha información acerca de dónde ocurrieron estos hechos y qué fue lo que condujo a estas personas a emigrar. Entonces vamos a decir varias cosas antes de comenzar nuestro devocional. Esta es una familia que seguramente estaban dedicados a la agricultura como muchos en Belén, y que hubo una gran hambruna en ese momento y esto los obligó a irse de su ciudad. Eso implicaba, bueno, dejar su tierra, dejar sus familiares, dejar las cosas que tenían, sus proyectos, e ir a una tierra extraña sin tener la seguridad de lo que iba a pasar. Otra cosa que podemos decir del libro de Ruth es que casi no se menciona a Dios. Es decir, no aparece Dios ni hablando ni obrando, entre comillas. Más bien aparece como mencionado entre algunas conversaciones de algunas personas. Pero pareciera que Dios no está presente. Pero al final del libro nos vamos a dar cuenta que Dios está más presente de lo que imaginamos.
Entonces, dicho esto, como de manera introductoria muy breve, vamos a comenzar con la primera letra de nuestro devocional en casa, que es la letra C de confesión. ¿Qué podemos confesar cuando leemos esta historia? Lo primero es, hay una cosa muy interesante en el desarrollo de la historia y que lo vimos cuando leímos el capítulo 1. No alcanzamos a leer los 4 capítulos, pero yo les recomiendo leer toda la historia para que tengan el panorama completo. Pero en el versículo 17, ¿qué ha pasado hasta ese momento? Elimelec y Noemí se fueron a Moab, allá a vivir, a sobrevivir, a buscar trabajo y tener una nueva vida en este nuevo lugar. Lo que pasó fue que Elimelec murió y también murieron los 2 hijos de Noemí. Entonces Noemí, al verse sin nadie al lado, decidió regresar a Belén. Además que había escuchado que Dios había bendecido esa región con cultivos y había abundancia. Entonces ella dijo, no hago más nada aquí, no tengo parientes, mi esposo y mis hijos han muerto. Además, en mi tierra donde yo tengo seguramente familia y tengo más seguridad de lo que me puede dar esta tierra, voy a estar mejor. Entonces ella decide regresar. Sus 2 nueras, Orfa y Ruth, le dicen a ella, mira, queremos ir contigo, pero Noemí dice, no, quédense aquí, ustedes no van a hacer nada, no van a hacer nada ya conmigo. Es decir, no va a haber posibilidad de que ustedes se vuelvan a casar con alguno de mis hijos no va a ser, porque ya yo estoy muy vieja, y eso ustedes pueden ver ese diálogo ahí en los primeros 10 versículos. Y ellas insisten. Y miren lo que dice el verso 17. Perdón. El verso 8. Miren lo que dice el verso 8. Entonces Noemí les dijo a sus 2 nueras, y es lo que quiero señalar en este momento de confesión. Miren, vuelva cada uno a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en su nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Las besó y ellas, deshechas en llanto, dijeron, no queremos ir contigo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué creo que nos está señalando la Biblia? Bueno, aquí vemos en Noemí una persona que está buscando el bienestar de otras personas antes que el bienestar propio. Digamos, en estas circunstancias en las que estaba Noemí, seguramente ella iba a necesitar mucho apoyo. Ella iba a necesitar compañía, ella iba a necesitar quien le ayudara a buscar provisión. Pero aún así, en medio de esas circunstancias, ella prefirió el bienestar de sus 2 nueras que el bienestar propio. Es decir, una actitud de amor hacia las otras personas. Esto nos hace pensar un poquito en todo lo que hacemos nosotros en la cotidianidad, como familia, ahorita que estamos en la cuarentena. ¿Cuántas de las cosas que hacemos tienen que ver con el bienestar de otras personas antes que el bienestar propio, antes que mi propia comodidad? Cuando compartimos la comida, cuando escuchamos música o vemos televisión, o cuando le dedicamos tiempo a otras personas. ¿Cuánto de nuestras acciones están mostrando que deseamos el bienestar de otros antes que el bienestar nuestro? Aquí vale la pena recordar este mandato del Señor, que lo amemos a Él con todas nuestras fuerzas, pero también que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y a veces somos tan egoístas, somos tan fríos, pensamos solamente en complacernos a nosotros mismos, y nos hace falta un poquito pensar en esto, así como lo estaba haciendo Noemí en este momento. Mira, vayan allá, ustedes van a tener mejor bienestar allá que conmigo. Yo creo que esa podría ser una manera en que podemos confesar a Dios, que nos ayude con este pecado del egoísmo y que nos ayude a pensar más en el otro más que en nosotros mismos. A propósito de en estos días que hay tanta necesidad, ¿cuántas personas cerca de nosotros tienen necesidad y nosotros
cada vez ensimismados en nuestros propios problemas, en nuestras propias necesidades y no volteamos a mirar a otros. Hay otra cosa que llama la atención que está más adelante cuando aparece Booz. Bueno, el tema es que Orfa decide quedarse, para resumir la historia, Orfa decide quedarse. Ruth convence a Noemí de irse con ellas, se regresan a Belén. Hubo una gran conmoción en el pueblo, no sabemos por qué, quizás por la belleza de Ruth. No sabemos por qué, pero dice el versículo 19, apenas llegaron, hubo una gran conmoción y todo el pueblo, hubo una gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. No menciona el detalle de qué era lo que pasaba, pero lo que pasó fue que todo el mundo salió a conversar, a hablar, a decir, uy, pero mira que regresó Ruth y regresó con una niña que se llama Noemí, ¿qué será? Bueno, no sé. Cuando ellas regresaron y Noemí y Ruth, por sugerencia de Noemí, fue a recoger migajas, sobras de los sembrados. Esto hacía parte de la ley que Dios le había dado a los israelitas, de el buen trato hacia los extranjeros y hacia las personas de necesidad. Eso lo pueden ver en Levítico capítulo 19 y en Levítico capítulo 23. Ahí está en detalle cómo Dios les ordenaba a los israelitas cuidar, proveer, proteger a las personas pobres y a las personas extranjeras que venían a su tierra. En este caso, Ruth estaba recogiendo sobras de los cultivos de Booz, que es el tercer personaje que aparece. Cuando Booz se entera, llega allá donde está esta muchacha que él pregunta quién es, le cuentan la historia, le dicen que Ruth abnegadamente decidió quedarse con su suegra, a pesar de que ella quizás podría tener un futuro mejor en su tierra. Ella dice, yo me voy contigo, tu pueblo será tu pueblo, tu Dios será mi Dios, voy a morir donde tú estés también. Cuando Booz escucha esta historia, él queda impresionado y le dice a las personas que están cerca de él, háganme el favor, y a esta muchachita la dejan recoger todo lo que necesite. Eso lo pueden ver en el capítulo 2. En el capítulo 2, si leen todo eso, ahí está toda esa parte. Capítulo 2, entonces Booz dice, y además dice, si tienes sed, ve allá al lugar donde está el aprovisionamiento de agua y bebe todo lo que necesitas. Entonces cuando Ruth regresa donde Noemí y le cuenta todo lo que le había pasado, Ruth está emocionada y contenta y agradecida. ¿A dónde voy con esta parte de la historia? Primero, Ruth Noemí mostrando esta actitud de querer el bienestar de otros antes que el de ella, ¿verdad? Entonces ahí estábamos diciendo cuánto nos hace falta eso a nosotros. Y en ese mismo sentido vemos cómo la generosidad de Booz con estas personas, con las personas que en necesidad que estaban ahí. A propósito, otra vez de lo que estamos viviendo en estos días, muchas personas en necesidad alrededor de nosotros. Booz estaba siendo sumamente generoso y ustedes pueden ver ese relato en el capítulo 2, versos 1 al 10. Como él dice, da instrucciones claras y seguramente lo hacía con otras personas también. ¿Cuánto de lo que tú tienes en este momento en tu bolsillo, sea poco o sea mucho, lo puedes compartir con otras personas? ¿O cuán egoísta has sido o hemos sido? Yo creo que ese es otro motivo para confesar delante de Dios, para que Dios nos ayude otra vez a no ser tan egoístas y a ver la necesidad en otras personas. A propósito de la pregunta de qué te define a ti, miren lo que dice el verso 5 y el verso 21. Esta es la forma en que Noemí se ve a sí misma. Y quiero que pensemos en esto, porque la historia al final va a decir otra cosa. Miren lo que dice Noemí de sí misma. El verso 5. Murieron también Mahlón y Quilión,
es decir, los hijos de Noemí. Y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Una forma de ver a las mujeres en esta época, en el Medio Oriente, en esta región donde estaban viviendo ellos, era que una viuda sin hijos era una desgracia, era, digamos, dentro de la escala social era una persona, digamos, sin muchos privilegios, más bien toda esta situación la traía a ella en desgracia. Entonces, este es el contexto de ella, lo que le está pasando. Y miren lo que dice el verso 21. Cuando ella regresó a su pueblo, que hubo toda esta conmoción, el verso 21 dice, el verso 20 dice, ya no me llamen Noemí. Ella se quería cambiar el nombre. Ya no me llamen Noemí, que significa placentera. Ya no me llamen así. Llámenme Mara, porque Dios ha puesto amargura, que es lo que significa Mara, a mi vida. Esa es la forma en que Noemí se definía a sí misma. Una persona amarga por todo lo que le había pasado. Y esto lo está diciendo Noemí porque ella está convencida de que lo que le está pasando es por el juicio de Dios por sus pecados. Vamos a ver al final de este devocional en casa si eso es cierto o no lo es. Oremos a Dios pensando en estas dos situaciones que hemos mencionado, pidiendo perdón a Dios. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos das. Venimos a ti, delante de ti en confesión, desnudando nuestro corazón, Señor, y diciéndote que muchas veces somos personas sumamente egoístas. Aquí vemos la actitud de Noemí con sus nueras diciendo, mira, vayan a otros lugares. Y Noemí pensando en el bienestar de otros. ¿Cuánto nos hace falta eso en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nosotros priorizamos nuestras necesidades antes que las necesidades de las personas que están cerca de nosotros, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, el cónyuge? Perdónanos, Señor, cambia nuestro corazón. Cambia nuestro corazón egoísta que también, como lo vemos en vos, muchas veces es poco generoso. Queremos aprisionar todo lo que tenemos en nuestra alacena, en nuestros bancos, en nuestros bolsillos, porque queremos tener seguridad. Una seguridad falsa, una seguridad que está cimentada en arena. Señor, ayúdanos a que en nuestro corazón, Señor, no haya egoísmo y más bien haya generosidad y haya amor hacia otras personas. A propósito de estos días de tanta inseguridad por el futuro, ayúdanos, Señor, a pensar más en las otras personas y menos en nosotros mismos. Te damos muchas gracias. Amén. Bueno, te invito a escuchar esta canción de adoración que nos invita a pensar en Dios y a adorarlo. Yo quiero ser como tú. Díselo al Señor en esta noche. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Señor, yo quiero ser. Yo quiero ser como tú. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como. Levanta tus manos y levanta tu voz y díselo una vez más al Señor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú.
ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Bueno, y seguimos en el devocional en casa y entramos a la letra A de adoración. A propósito de la pregunta, ¿qué te define a ti? Ruth, Noemí se definía como una persona amargada y sin destino, desamparada por todo lo que le había pasado. ¿A ti qué te define? Otra vez la pregunta, si te preguntaran en estos días quién eres tú, ¿cuál fuera tu respuesta? ¿Acaso te define lo que tienes? ¿Acaso te define lo que otros piensan de ti? ¿Te define tu situación económica o tu situación migratoria? A propósito de estas personas que estaban migrando a otros lugares a buscar seguridad, a buscar sustento para sus familias, ¿te define eso? A propósito de la letra adoración en la que vamos a entrar, la Biblia dice que nos invita a adorar a Dios y eso nos hace pensar que parte de lo que nos define a nosotros como cristianos es que si adoramos a Dios es porque creemos que Él es Dios Todopoderoso y que Él es nuestro creador. Entonces, eso nos define a nosotros como criaturas de Dios. Cuando leemos toda la historia, vemos cómo Dios está obrando en personas y en situaciones corrientes. Vemos que Dios es soberano sobre todas las cosas. Y eso lo vamos a ver ahorita al final de la historia. Yo creo que esa es una buena razón para adorar a Dios. Como mencionamos al principio, pareciera que Dios no está presente en este libro. Solamente es mencionado por un par de veces por un par de personajes. Pero cuando vemos cuál es el desenlace de todo esto, vemos que Dios está al control de todo. La invitación en esta sección del devocional en casa es adorar a Dios porque Él es soberano y porque aunque a veces no podemos ver qué es lo que Él está haciendo en nosotros y detrás de nosotros, en todo lo que nos pasa, en la cotidianidad, en las cosas más pequeñas, Dios sigue estando al control. Si en este momento estás desesperada o desesperado por situaciones personales, por situaciones en las que no tienes respuesta, por las situaciones en que no tienes control, te invito a que descanses en lo que nos dice esta palabra del libro de Ruth. Dios es soberano y tiene todo bajo control, incluso cuando no lo vemos o no lo podemos entender. Señor, te damos gracias. Ayúdanos principalmente a confiar en que tú tienes todo bajo control, en que tú eres un Dios soberano, en que tú, Señor, usas todas las cosas, incluso las cosas cotidianas, pequeñas del día a día, para conducirnos y para cumplir tu voluntad en nosotros. Señor, ayúdanos a descansar en esta verdad que dice la Biblia, que tú eres soberano y que nada se escapa de tu voluntad, del poder de tu palabra. Gracias, Señor, ayúdanos a entender y nos presentamos delante de ti, adorándote, porque eres un Dios bueno, un Dios todopoderoso, un Dios creador, y nosotros somos tus hijos y te reconocemos a ti, Señor, como el Dios todopoderoso, así como lo reconocían las personas de Belén en esta historia. Amén. Bueno, te invito a escuchar esta canción y a que regresemos ahorita a esta historia para ver cómo termina y cómo es que se entrelazan las historias de estas tres personas. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz.
Bueno, y seguimos en el estudio del libro de Ruth y entramos a la tercera letra de ese devocional, la letra S de súplica. ¿Qué podemos suplicar al Señor? ¿O qué elemento de la gracia encontramos también para destacar? Cuando seguimos leyendo la historia, en este momento vamos en que Boaz muy generosamente le dice a Ruth que puede recoger todo lo que necesita y bueno, en fin, ya lo comentamos. Después Ruth le sugiere a Noemí le sugiere a Ruth que vaya y se encuentre con Boaz y le diga, mira, yo soy una persona que está sin esposo y y que quiero y que me gustaría que alguien me redimiera. Esta era una costumbre en Israel que las personas, las mujeres viudas podían volverse a casar si el marido había muerto, así como le había pasado a Ruth. Aquí vemos en Boaz una persona sumamente generosa. Porque incluso cuando ustedes leen la historia, y honesta, cuando ustedes leen la historia, ustedes se dan cuenta de que Boaz accede, pero dice, pero este privilegio o esta opción no la tengo yo en primera medida, sino hay otra persona. Yo he investigado y me doy cuenta que hay otra persona que tiene la posibilidad de redimirte a ti, es decir, de volverte su esposa. El Boaz habla con esta persona y con testigos ahí en el pueblo y la persona dice, mira, no puedo, hazlo tú. Finalmente, Boaz y Ruth se terminan casándose. Bueno, ¿a dónde vamos con este tema de la confesión? Estamos destacando esta actitud de Boaz de generosidad. Y bueno, ya comentamos en la confesión que muchas veces nos hace falta esta actitud. Pero pensando en esto y pensando en Dios, ¿cuántas razones tendríamos para ver la bondad de Dios? La bondad de Dios. Justo en estos días que quizás nos olvidamos de todas las bondades que Dios ha tenido con nosotros, porque quizás estamos pasando por situaciones difíciles, familiares, necesidades, personas que están dejando su trabajo o que las están obligando a dejar su trabajo. Nos olvidamos de cuán bueno es Dios con nosotros. Recordemos que la Biblia dice que Dios es tan bueno que hace caer la lluvia sobre buenos y también malos. Es decir, no se trata de los cristianos, no se trata de las personas que confiesan creer en Jesús, sino que Dios manifiesta su bondad para toda la raza humana. Y eso vale la pena recordarlo acá. Parte de la gracia que Dios nos ofrece a todos es que Dios es bueno con todos nosotros. Y creo que podríamos orar en ese sentido en este día. Que Dios extienda su bondad, suplicando, Señor, extiende tu bondad para nosotros. Queremos verla, queremos experimentarla. Y aunque no la merezcamos, porque muchas veces actuamos mal, pecamos, Señor, ayúdanos a experimentar y a ver tu bondad en nuestras vidas. Así como le pasó aquí a Ruth y a Noemí con la experiencia de Boaz. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios tan bueno con nosotros, tan generoso. Gracias porque nos has provisto de muchas cosas en nuestra vida, Señor, hasta el día de hoy. No permitas que nos olvidemos de eso, de tus bondades. Señor, y te pedimos especialmente, Señor, te suplicamos que podamos experimentar tu bondad en estos días, que podamos verla aun cuando hacen falta algunas cosas en nuestra casa, quizás provisión para pagar el arriendo porque el trabajo fue cancelado, o quizás alimentos en la nevera porque el trabajo fue cancelado. Señor, permítenos experimentar tu bondad, verla, vivirla y poderla contar a otras personas. Te suplicamos, Señor,
muéstranos tu bondad a través de otras personas también, Señor. Y te pedimos por estas necesidades que tenemos. Quizás algunas personas han perdido su trabajo, quizás otras personas necesitan medicamentos, quizás otras personas necesitan compañía, Señor. Muestra y manifiesta tu bondad para con nosotros en este día. Te lo suplicamos. Amén. Bueno, hace falta una sola sección para terminar este devocional en casa, así que te animo a no despegarte de allí, a escuchar esta canción que nos anima a adorar a Dios por su bondad. Fuerte que es para el Señor. Bueno, y entramos a la última sección de este devocional en casa, ahora con la letra A de acción de gracias. ¿Y qué podríamos decir en esta sección según la lectura del libro de Ruth? Bueno, al principio dijimos que Noemí se definía a sí misma justamente por lo que le había pasado. Habían muerto su esposo y sus 2 hijos. Esto era una desgracia socialmente, no tenía nada, le tocó irse a otro lado. Ella decía que tenía las manos vacías y cuando regresó a su pueblo le dijo a la gente: ya no me llamen Noemí, que sino llámenme Mara, que significa persona amarga. Y bueno, eso da una definición un poquito de cómo se sentía en el interior Noemí. En esta letra de acción de gracias, a propósito de todo lo que pasa en esta historia, finalmente Boaz y Ruth se terminan casando y Ruth tiene un hijo. Al final de la historia, las mujeres, estas mismas mujeres que también son coprotagonistas en todo este relato, quizás las mismas que salieron a murmurar, a decir que por qué había regresado Noemí y todo lo demás, le dijeron a Noemí, observen el capítulo 4, verso 14. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor. Esto lo decían porque Boaz, al casarse con Ruth, bueno, también bendecía de esa manera a Noemí. Y ahora, además de eso, ella iba a tener un nieto. Que no te he dejado hoy sin redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño, el niño que había tenido Ruth con Boaz, renovará tu vida y te sustentará en la vejez. Es decir, ella iba a tener una seguridad de que una persona, por lo menos de su sangre, o por lo menos de su sangre no, porque Ruth no era hija de ella, pero sí por lo menos cerca de su familia, la iba a sustentar, la iba a cuidar, la iba a proveer. Entonces ella iba a tener una vejez tranquila, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama
y es para ti mejor que 7 hijos. Entonces miren cómo comienza esta historia y cómo termina. Ahí quería ir con la pregunta de qué te define a ti. Noemí se definía como una persona amargada porque no tenía nada. ¿Cómo te defines tú? ¿Te definen tus bienes? ¿Te definen lo que dicen otras personas? ¿Te define tu estatus ministerial? ¿O te define qué tanto o poco dinero tienes en la cuenta? En el caso de Noemí, ella la define Dios por el propósito que Dios tenía preparado para ella. Aquí vemos, y la parte culmen de esta historia es que este niño, si ustedes leen los últimos 5 versículos, se darán cuenta de que este niño hace parte del linaje que finalmente invocaría en David. Y como sabemos, David, el rey David, el que se convertiría finalmente en rey, de allí viene la descendencia de Jesús. Es decir, que no era poca cosa. Este niño finalmente estaría en toda la línea genealógica de Jesús. Entonces, como a veces algunas situaciones, a veces algunas circunstancias nos hacen pensar en quiénes somos, sin saber lo que Dios está tramando alrededor de nosotros. La invitación en este momento del devocional es que podamos descansar en que Dios tiene todo bajo control, y aunque hay situaciones que no entendemos, Él está obrando para bien. Como dijimos hace un rato, pareciera que Dios no tiene protagonismo en esta historia, pero como vemos al final, Dios juntó personas, situaciones, para que al final naciera este niño que va a ser parte importante en la descendencia que terminaría en Jesús. Entonces, esta persona que se definía a sí misma como amargada, como sin nada, ahora iba a tener este lugar de privilegio. Algunas cosas para decir y terminar. Dios redime nuestra condición, y esto es lo que vemos en la vida de Noemí. Dios redimió su condición de amargada y de no tener nada. De pronto esto nos hace pensar, quizás si tú eres venezolano y estás viendo este episodio del devocional en casa y te ha tocado salir de tu casa, así como le tocó salir a Noemí con toda su familia sin nada, a buscar empleo, a buscar que otras personas te acepten, a buscar cómo sustentar a tu familia. Recuerda que Dios redime nuestra vida. Y no necesariamente para darnos una vida mejor, sino que nos define y nos da seguridad. Y eso es lo importante. Quizás también pensar en la mujer madre, cabeza de hogar, que en este momento se ve sin nada y se define a sí misma como una mujer desgraciada y sin dicha, precisamente por esto, porque no tiene esposo, porque tiene un trabajo no tan buen pago. Recuerda que lo que te debe definir a ti es cómo te ve Dios a ti y no las circunstancias que están a tu alrededor. O quizás el joven que su padre lo abandonó y que no ha tenido apoyo para salir adelante. Recuerda que esa situación a ti no te define, sino que te define que tú tienes un Padre eterno y perfecto en los cielos, que te ama y te cuida. También podríamos pensar, por ejemplo, en el campesino que por causa de la violencia ha dejado su hogar y ahora se ve a sí mismo como una persona en necesidad, se ve a sí mismo como una persona que no tiene nada para ofrecer. Pero recuerda, si tú estás en esta condición, que Dios a ti te ve como uno de sus hijos y te ama profundamente. Así que esta historia nos invita a la acción, principalmente en este sentido. Bueno, dar gracias a Dios porque
Dios redime nuestra situación, y quizás la situación más importante que Dios ha redimido en nuestras vidas es que nos ha libertado del pecado. Y eso es una gran motivo para agradecer a Dios en esta sección del devocional en casa. Agradecer a Dios porque Él nos ha redimido del pecado y ahora nos ha hecho sus hijos y nos promete una vida eterna al lado de Él. También podríamos pensar en este momento en que podríamos replantear cómo nos estamos viendo a nosotros mismos y pensar más en cómo nos ve Dios y menos en cómo nos ven otras personas o cómo las mismas circunstancias que están a nuestro alrededor nos definen. Que esta palabra nos pueda animar en este sentido. Señor, te damos gracias por tu palabra porque siempre trae respuesta y consuelo a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú redefines nuestras vidas. Somos pecadores y delante de ti, a través del sacrificio de Jesús, somos santos. Reconocemos, Señor, que somos pecadores, pero te damos gracias por la obra de Cristo que nos hace santos delante de ti. Señor, te damos gracias por el sacrificio de Jesús, porque sin Él sería imposible ser lo que somos. Somos tus hijos, somos criaturas tuyas, tú nos amas y nos proteges. Gracias porque a pesar de algunas circunstancias que pasan a nuestro alrededor, esta enfermedad, Señor, que se ha tomado el mundo, podemos descansar, Señor, en que esta situación, esta epidemia no nos define a nosotros, no nos dicta el futuro, sino que nuestro futuro y nuestra definición como personas está en ti y en tu palabra. Somos tus hijos, tú nos amas y tenemos seguridad de una vida eterna al lado de ti, Señor. Gracias por todo eso, gracias por tu palabra. Ayúdanos a examinarla con mucho cuidado. Amén. Bueno, te invito a escuchar esta canción. Mares rugen y se calman al sonido de tu voz. Se estremece toda la tierra, tú jamás te moverás. Nada es imposible para ti, quieto estaré y sabré que tú eres Dios, fuerte y poderoso por nosotros estás. Dios, cuando todo falla, mi esperanza está en ti. Caen los reinos de este mundo, tu reino permanecerá. Enemigos se levantan, la batalla es del Señor. Nada es imposible para ti, quieto estaré y sabré que tú eres Dios, fuerte y poderoso por nosotros estás. Dios, cuando todo falla, mi esperanza está en ti. Bueno, gracias por haberte quedado hasta el final en este estudio devocional del libro de Ruth. Esperamos que tu vida haya sido edificada, confrontada, animada en todo sentido y que la palabra siga teniendo este efecto en nuestras vidas, de poder tener seguridad y esperanza
en estos tiempos de crisis. Te invitamos a que sigas este contenido todos los días aquí en este canal. Mañana comenzará el estudio del libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Un libro que tiene historias muy interesantes acerca de cómo Dios obra a través de muchas personas imperfectas y Él cumple sus propósitos. Suscríbete a este canal y comparte este contenido con tus amigos, con familiares. Este es un buen momento histórico para la iglesia para evangelizar y discipular a personas que están cerca de nosotros. La única esperanza en medio de estos tiempos de crisis y de zozobra la encontramos en Jesús y en la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.